economista e investigador del Instituto Pesquisa Económica Aplicada. Y Carola viene de la Red Latinoamericana del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática de Latindad. Y Diego Carreño, que participó ahora, pero no pudimos compartir todo lo que tiene, entonces nos da mucha alegría que pueda estar aquí. Y él viene de Tierra de Hombre Suiza, coordinador en Colombia. Ellos tres, en el orden que acabo de decir, van a participar. Pedro Silva tiene una presentación, entonces pues yo quisiera darles las preguntas para que se guíen y puedan después también participar, pero vamos a seguir pues el hilo conductor de que van a hacer una presentación y luego entonces trabajamos las preguntas. Las tres preguntas son: ¿cuál es el modelo de cooperación que están impulsando los países de los BRICS de manera bilateral entre estados y directa con la sociedad civil? Otra, además la cooperación oficial de países, ¿cuáles son los programas de intercambio e integración entre organizaciones de la sociedad civil que se están impulsando desde el sur global? Y otra que continúa con esta reflexión ¿es posible pensarse solo con una cooperación sur-sur que garantice los desarrollos de América Latina y el sur global? Bueno, vamos a empezar con Pedro Silva Barros. Yo creo que es mejor que nos pasemos para poder. Bien, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un honor participar de este seminario, estar en Medellín. Estuve aquí la primera vez hace 23 años. Había pocos turistas aquí en aquel momento. Y después regresé una única otra vez. Y estoy muy contento en poder hablar sobre la perspectiva brasileña de los temas de integración y de cooperación sur-sur. Primero voy a presentarme para que ubiquen, ¿no? Yo trabajo en el IPEA, Instituto de Pesquisa, Investigación Económica Aplicada, que es un instituto gubernamental, o sea, 100% público, vinculado al Ministerio de Planificación y Presupuesto de Brasil. Nosotros trabajamos con formulación y evaluación de políticas públicas, o sea, no hacemos la ejecución. Es un think tank en este sentido, ¿no? De reflexión, formulamos y evaluamos. Y nuestra misión institucional es justamente la asesoría gubernamental y mejorar las políticas públicas para el desarrollo de Brasil. En el instituto yo soy editor de una revista que voy a comentar aquí porque tiene ediciones específicas sobre cooperación sur-sur y otros temas de integración, y coordino un proyecto que se llama Integración Regional Brasil y Sudamérica, que trabaja justamente con las reflexiones que voy a comentar aquí. Además, soy el profesor titular del Instituto Rio Branco, que es la Escuela Diplomática de Brasil. Entonces, todos los jóvenes diplomáticos de Brasil tienen que hacer un año de formación, y hay un curso que se llama Integración Regional, que no había en la formación diplomática brasileña, ahora hay. Y también soy profesor de la Escuela Superior de Defensa, que es la escuela del Ministerio de Defensa de Brasil, que tiene cursos para militares y también para civiles. Bien. Y otro tema que es importante, yo entre 2015 y 2018, hasta su paralización,
fui director de Asuntos Económicos de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, ¿no? Fui el único director brasileño de esta organización. Bien, nosotros trabajamos con un diagnóstico que esto está publicado en varios textos desde el año 2019, con el mismo contenido que sigue vigente en nuestra visión, que estamos en un momento de desintegración económico-comercial, concomitante al mismo tiempo de una fragmentación y polarización política multinivel. O sea, no es una fragmentación y polarización política entre los países de la región solamente. Es también global y también dentro de los países, lo que hace mucho más difícil la concertación regional. O sea, es muy difícil generar nuevos consensos, hablo ahí el caso más de Brasil, dentro de Brasil, para que tengamos más medios de integración, por ejemplo, de cooperación, por ejemplo, ¿no? Puedo comentar luego de algunos casos específicos, pero este es un problemazo. Entonces tenemos un gobierno hoy muy comprometido con la integración regional, el gobierno del presidente Lula. Yo participé de la transición, del grupo técnico de relaciones exteriores de la transición del gobierno Bolsonaro para el gobierno Lula. Hay dos prioridades de la política externa brasileña. Esto está en el plan de gobierno, está en el programa de la transición, es lo que está siendo ejecutado. Uno, integración regional. Dos, fortalecimiento de BRICS. Estas son las prioridades. Hay otros temas que son importantes, como el G20 en el pasado, que Brasil ejerció la presidencia, o la COP, que Brasil ejerce la presidencia en este momento. La semana pasada todo estaba en Belém do Pará, la ciudad que está realizando la COP, pero estos no son prioridades, son temas importantes. Prioridades son los dos que mencioné, integración regional y fortalecimiento de BRICS. ¿Cuál es la concepción de nuestra política externa? Tenemos en la Constitución los principios, ¿sí? Por ejemplo, no intervención. Este es un principio constitucional. Cualquier gobierno de Brasil debe llevarlo a cabo. No intervención. Otro, que es importante decirlo ahora más que nunca en la región, solución pacífica de controversias. Este es un principio constitucional de nuestra política externa. Otro, que no había en nuestras constituciones anteriores y hay en la actual constitución, que viene desde la redemocratización en el año, la constitución en el año 1988, que es buscar, este es el verbo, buscar, no es liderar, no es hegemonizar, es buscar la integración económico, social, política y cultural de los pueblos de América Latina. Así está en nuestra constitución. Buscando, con miras a una comunidad latinoamericana de naciones, latinoamericana. Esto es un principio constitucional, es el párrafo único del artículo 4 de la Constitución. En el actual momento, ahí hablo, este es un tema estructural, ahí de nuestro gobierno, que tiene consonancia, por supuesto, con la Constitución. Nuestro gobierno tiene una política de no alienación activa. ¿Qué es eso en otras palabras? Sencillamente, equidistancia entre los principales polos de poder. Estados Unidos, Europa, China. Y prioridad inequívoca a la integración regional. Este es el principio. Claro que es muy difícil, pero seguimos buscando tener una agenda positiva con el gobierno de Estados Unidos en este momento. Pero para Brasil, para el gobierno del presidente Lula, esto no va a cambiar. Vamos a seguir buscando una agenda positiva con Estados Unidos, independiente de quién sea el presidente. Entendemos que es la mejor forma de sermos respetados. O sea, no vamos para la confrontación, pero vamos a buscar una agenda de concertación. Esto con Estados Unidos, lo mismo con Europa y lo mismo con China, ¿sí? Pero la prioridad, integración regional, que es muy difícil en los días de hoy por este diagnóstico de fragmentación política y desintegración
económica, que está, por ejemplo, en estos artículos del año 2020, ¿no? El mismo artículo en 2 idiomas, el segundo, publicado en el Clarín, que tiene como el título, Suramérica ahora es más vulnerable a las controversias extrarregionales. Que ese es un punto muy importante. Si estamos divididos, sin integración, sin cooperación, somos mucho más vulnerables. Esto se expresa ahora, ¿sí? Porque Estados Unidos avanza en el Caribe. Estarmos divididos ayuda a que avance, ¿sí? Y si estamos más divididos, vamos a estar más vulnerables. Y y buscar fortalecer los instrumentos que tenemos de cooperación es muy importante en este sentido, y tenemos algunos. Este es un otro tema que está en un artículo en una revista de la Universidad de São Paulo, se llama Revista USP del año 2023, que es Suramérica en el tiempo del bicentenario de la independencia de Brasil, que fue en 22, muy difícil, el año 22, último año del gobierno Bolsonaro. Hubo un intento de golpe de Estado, estaba toda una situación difícil. El bicentenario nuestro fue exactamente un mes antes de las elecciones. El país estaba bien polarizado, ¿no? Pero allá, en este artículo hay varios gráficos mostrando cómo fue la integración en los últimos años de Brasil. Pero aquí se muestra los encuentros bilaterales del mandatario de Brasil con mandatarios de los países vecinos de Sudamérica. Y miren la década de 2000, y aquí es 2012 para acá, hasta 22, ¿no? Cómo se bajó. Este es un problemazo, porque que es un tema importante para la cooperación, y la cooperación concentrada en los gobiernos nacionales, ¿no? Que es una debilidad también, que vamos a reflexionar. El hiperpresidencialismo característico nuestro, suramericano, latinoamericano, fue muy importante en la década de 2000 para crear y fortalecer mecanismos como la UNASUR. Pero al mismo tiempo, el hiperpresidencialismo es una debilidad, porque cuando los presidentes no conversan, que es lo que aparentemente pasa hoy, es muy difícil el diálogo, por ejemplo, entre mi presidente y el presidente de Argentina, se paraliza la integración también, ¿sí? En 2022 reflexionamos mucho sobre eso en la transición, que venía la pregunta, ¿será posible reunir los 12 presidentes aquí en Brasil? O allá en Brasil, no, nosotros estamos allá en Brasil. Allá en Brasilia, y para muchos en el equipo de la transición decían, imposible, porque el presidente de Argentina en aquel momento, Fernández, no conversaba con el presidente de Ecuador en aquel entonces, Lasso. Fernández Lasso no hablaba. El gobierno de aquí de Colombia no reconocía el gobierno de Perú. El presidente Lacalle Pou de Uruguay y el presidente Mario Abdo Benítez de Paraguay en 22, los dos nunca habían conversado con Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Sí? Entonces estaba muy difícil. Pero Lula dijo, y el equipo, todo, ¿no? No, vamos a intentar. Pero sabíamos que no sería posible solamente convocar, porque había acción extrarregional para que algunos presidentes no conversasen con los otros, ¿sí? Entonces, antes de mayo, el presidente Lula tomó la posesión en 1 de enero de 2023. En 30 de mayo del 23, los 12 presidentes, excepto Perú, que fue el canciller, fueron a Brasilia. Los 12 países estaban allá. Pero antes tuvo que ir a Washington para buscar con el presidente Biden una agenda positiva, bilateral, esto en febrero, y decir que sería mal visto cualquier tipo de injerencia
en el sentido de que un país de Sudamérica no hablase con otro país de Sudamérica, ¿sí? Porque Estados Unidos no quería que algunos presidentes se reunieran con el presidente de Venezuela. Claro, eso fue en febrero, pero antes, en enero, la primera visita después de la posesión de Lula fuera de Brasil, el primer viaje fue para la reunión de CELAC en Argentina en enero de 23. Sería en marzo, ahí hubo un problema, fue en abril, el presidente de Lula fue a Beijing y habló lo mismo. Queremos una relación positiva con China, hay varios temas de interés mutuo, pero no nos parece bien el acoso de China a Uruguay para tener un tratado de libre comercio fuera del Mercosur, que era lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Y bien, bueno, los presidentes fueron y se llegaron a un acuerdo muy limitado, que es el consenso de Brasilia. Sí, solo 9 párrafos, temas generales, pero hay algunos acuerdos. Todos están de acuerdo en trabajar con los temas de infraestructura, por ejemplo, entre otros, ¿no? Pero es muy tímido. Hacerlo hoy, después de la elección del 24 en Venezuela, después de la posesión de Javier Milei en Argentina, es mucho más difícil, ¿no? Quizá hoy sea imposible, pero desde nuestra perspectiva es seguir trabajando y mantener cooperación con todos los países del mundo, que es la posición de Brasil, ¿no? Y del actual gobierno, que está en consonancia con nuestra constitución. El presidente y el gobierno de Brasil tienen relación con todos los países del mundo, habla con todos los presidentes. Somos uno de los poquitos países del mundo que infelizmente, ¿no?, que podemos decir eso. Esto es, al mismo tiempo puede sonar bien, pero es terrible del punto de vista global, porque hablamos, pero no avanzamos. Hablamos, pero es muy difícil avanzar porque hay muchos otros temas. Y la cooperación es fundamental para superarlo, mismo en este momento de más debilidad. Bien, aquí, bueno, hay publicaciones, ¿no? Yo dejo la presentación. Por ejemplo, es un libro que organicé que propone una nueva agenda de infraestructura que es como la síntesis de un seminario que organizamos en el marco del Consenso de Brasilia sobre infraestructura, pero no fue una reunión ministerial como había en IRSA y COSIPLAN. Fue una reunión más baja, pero los 12 países fueron a Brasilia para discutir eso, pero es muy limitado todavía. Dejo solamente la referencia. Esto nos preocupa mucho. Este gráfico es la corriente de comercio de Brasil con los vecinos. Brasil con los vecinos, 11 de Sudamérica. Y ha deflacionado para el año pasado. Entonces, con valores reales a 2024. ¿Qué vemos? Que el pico del comercio fue en 2011. 2011. La corriente de comercio, exportaciones más importaciones de Brasil con los vecinos, era 110 mil millones de dólares en valores actualizados. Hoy día es 70, una caída de bastante más que 30%. Esto es terrible porque menos interdependencia económica, menos comercio, hace con que el costo del conflicto sea también mucho más baja. Y lo que está pasando aquí con Brasil, si buscamos las estadísticas de cualquier país de nosotros, el comercio intrarregional de cualquier de los países de Sudamérica está cayendo. Esto es terrible. Y vemos que la caída no fue solamente un tema del impeachment, del golpe en Brasil o del gobierno Bolsonaro. Aquí tiene los montos, ¿no?, del comercio de Brasil con los vecinos. Y aquí la caída desde 11 hasta 25, hasta ahora,
con la proyección de este año hasta diciembre, no son datos finalizados, pero va a cambiar mínimamente. Y de los años 22 para ahora, o sea, del gobierno Lula, porque sería 22 comparado a 23, 24 y 25. Y se cayó un 14%. O sea, el comercio de Brasil con el mundo no está cayendo, por lo contrario. Estamos exportando más a China, a Vietnam, a Asia en general, pero con la región está cayendo. Y el comercio de Brasil con Colombia, mismo en este momento de convergencia entre Petro y Lula, podría ser, o Lula y Boric, si uno quiere ver en el caso de Chile, está cayendo. Esto es bien complejo. Tiene, en las preguntas podría avanzar un poco. Evidentemente hay explicaciones para eso que van mucho más allá de, son temas estructurales, ¿no? Porque nuestras economías están desindustrializándose y el comercio intrarregional es más intensivo en productos industriales, lo que es muy bueno porque generan más empleos, son más accesibles a las pequeñas y medianas empresas. Es un primer paso de internacionalización de nuestras empresas. Todos esos son aspectos buenos, pero es justamente este comercio que está cayendo. Y cuando exportamos desde Brasil $1.000 millones a menos para Argentina, no recuperamos en nivel de bienestar, en empleo, exportando $1.000 millones más para China, porque lo que exportamos para China son 5 productos. 3 de ellos responden por casi un 90% de la pauta de exportación, que es minería de hierro, petróleo crudo, soja en grano, o sea, con poquísimo valor agregado, que generan pocos empleos, ¿sí? Y exige un costo logístico muy alto y de emisiones también muy alto. Entonces, comparativamente, sí, hoy Brasil exporta a China unas 6 veces más que Argentina, pero hay mucho más, el número de empresas que exportan a Argentina es mucho más grande que a China. ¿Sí? Un poco la característica del comercio intrarregional que es tan importante. Entonces, cuando cae el comercio intrarregional, cae el nivel de empleo, el bienestar y aumenta la vulnerabilidad de la región. Otro aspecto. Este es un seminario que va a haber un libro también desde la perspectiva brasileña, ¿no? Pero pongo aquí por la cuestión histórica. El primer encuentro de presidentes de la región, los 12, fue en el año 2000, en esta fecha, 1 de septiembre de 2000. O sea, teníamos ya casi 200 años de vida independiente y nunca nos habíamos reunido para tratar de estos temas. Es muy reciente. Cardoso era el presidente de Brasil. Estaba en la reunión, por ejemplo, Fujimori y Chávez, los dos. Y fueron páginas y páginas de acuerdo. Es un tremendo documento, la Declaración de Brasilia del 1 de septiembre de 2000, que es la base para la Comunidad Suramericana de Naciones y después para UNASUR. Pero en perspectiva histórica, esto es muy reciente. ¿Sí? Brasil, por ejemplo, el tipo que se quedó más años en el gobierno de Brasil, gobernó unos 40 años en el siglo XIX, cuando Brasil era una monarquía. Don Pedro II se llamaba el monarca. Él visitó 2 veces a Estados Unidos, fue a Europa, estuvo en África, en Egipto, fue al Líbano, al Oriente Medio Oriente, y nunca visitó ningún país vecino. Nunca estuvo aquí en Colombia, nunca fue a Venezuela, nunca estuvo en Argentina. Nos metemos en una guerra con Paraguay por 5 años, una matanza, y los mandatarios no se conocían. ¿Sí? Claro, parte de nuestra historia vinculada
a exportar productos básicos al Atlántico Norte. Pero esto cambia justamente en el año 2000. Hay un cambio geopolítico, geoeconómico y de las exportaciones nuestras, ¿no? Que van ahora más para Asia y menos para el Atlántico Norte. Mucho más a Asia que el Atlántico Norte. O sea, lo que Brasil exporta a Asia es más que la suma de Estados Unidos y Europa hoy día. Eso no es para todos los países, pero la tendencia es esta. Pero esto podría ser articulado con el aumento del comercio intrarregional. Y eso no está pasando en los últimos 10 años. Pasó en los primeros 15, después del año 2000, ¿no? Los primeros 12, pero en los últimos 13 no está pasando. Y eso es crítico. Aquí que les comenté, es una revista, yo soy el editor de esa revista, que se llama Tempo do Mundo, ¿no? En portugués. Hay un número con varios artículos sobre cooperación sur-sur. Incluso artículos que discuten, por ejemplo, el tema de la no alienación activa que comenté, ¿no? Y hay, bueno, es bastante diversificada el debate ahí. Y hay números como el 23, el 30 y la llamada del 40, que es el primer del próximo año, que es la discusión de integración regional, ¿sí? Incluso del próximo año, para ser lanzado en el bicentenario del Congreso de Panamá, ¿no? de 1826. Aquí un documento, un paper que preparé con otros 2 colegas sobre la historia, está publicado por el CELA, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, sobre la historia y el legado del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, que existió entre 2017, 2007, era un grupo y luego fue formalizado, luego de la institucionalización de UNASUR, y hasta 2017 fue activo. Tenía 3 grupos de trabajo. Como el acervo de UNASUR no está público hoy, yo lo tenía porque trabajé allá y guardé las actas de las reuniones, todo eso, personalmente. Entonces reuní la discusión que fue hecha ahí, que era un espacio de los ministros de Hacienda y presidentes de los bancos centrales. Y la agenda sigue activa, porque es justamente sistema de pagos, compensación, garantías para el comercio intrarregional, financiación del comercio intrarregional, son estos temas, no hay misterio, ¿no? E incluso varios de ellos siguen vigentes en la ALADI, pero poco utilizados, ¿no? Había ahí reservas internacionales, convenios de pagos y fomentar el comercio intrarregional. Era la síntesis, ¿no? Si alguien tiene interés, un documento tiene unas 60 páginas más o menos. Hay un otro que ahora, este es un documento para el debate, ¿no? Yo soy también consejero de una fundación que se llama Perseu Abramo, Fundación Perseu Abramo. En Brasil, cada partido por mandato legal tiene 20% de los recursos de cada partido político tiene que ir para una fundación, ¿sí? Y esta fundación es del Partido de los Trabajadores, que es el partido del presidente Lula. Y preparamos un documento para el debate, yo coordiné este documento, para la Amazonía y la COP30, más o menos eso, ¿no? Y es un subsidio, un insumo para el debate, ¿sí? Y hay algunos temas. ¿Cómo? La Amazonía en el marco de la COP30. O sea, no es una discusión sobre la conferencia del clima, es una reflexión sobre la Amazonía, la Panamazonía, en el marco de la COP30. Y hay temas de cooperación importantes ahí.
¿no? Por ejemplo, en las fronteras, ¿no? No hay planes directores de los municipios fronterizos conjuntos en ninguna parte de la Amazonía. Por ejemplo, en el Mercosur, en el Cono Sur, nosotros tenemos un acuerdo de localidades fronterizas vinculadas, que ayuda mucho a la movimentación en salud, en educación, en varios temas de saneamiento básico. Y en la Amazonía no existe eso. O sea, entre Brasil y Uruguay hay, entre Brasil y Paraguay hay, pero hace poco fue a Leticia, ahora en julio, ¿no? Leticia, Tabatinga, Santa Rosa, todo el tema ahí que armaron. Fui a ver qué estaba pasando, me mandaron ahí para ver qué estaba ocurriendo. Pero es terrible que no haya una planificación conjunta mínima en estas áreas, ¿no? Y también no hay acuerdos para facilitar la vida de la ciudadanía. Que es muy básico, pero no hay. Y claro, cuando la gente en la frontera no tiene este tipo de interacción, es mucho más difícil, ¿no? Por ejemplo, para poner un bien sencillo, eh, ahora hay todo este tema del Esequibo, Venezuela, Guiana y toda la tensión que ya viene de algunos años. Yo visité el pelotón que llamamos, creo que comprende, ¿no? De frontera de la ciudad de Pacarema, que es la frontera con Santa Elena de Guairá en Venezuela. Y hablé con los militares de Brasil que estaban allá, si conocían a Venezuela, ninguno. Si tenían interacción con los militares venezolanos, no. Porque Brasil en 2020 rompió relaciones y cooperación militar con Venezuela. No rompió relaciones totalmente comerciales y todo, pero diplomáticas y militares sí, en el año 2020, marzo de 2020. Esto se recuperó la relación diplomática, pero no, eso tarda tiempo, ¿no? Ahí comparaba con cuando visité este mismo pelotón hace 15 años. En aquel entonces, los militares venezolanos venían a Brasil para tener clase de portugués. Los militares brasileños, 2 veces por semana, iban a Venezuela para tener clase de español. Jugaban fútbol, comían una parrilla juntos y tenían interacción. Hoy no hay. Esto es terrible porque no se conocen. Entonces, al mismo tiempo, se van a hacer cooperación en otras partes, ¿no? Otras partes. ¿Sí? Este es un punto crítico, ¿no? Por ejemplo, hay todo un tema ahora sobre defensa, ¿no? Cuando había UNASUR, había un Consejo de Defensa Suramericano, que tenía una escuela suramericana de defensa, cuyo objetivo era crear una doctrina suramericana de defensa. Hoy no tenemos eso. ¿Dónde está físicamente la interacción entre militares de Sudamérica hoy? Está en Washington, donde están la Junta Interamericana de Defensa, el Colegio Interamericano de Defensa. ¿Cuál es la doctrina del colegio y de la Junta, la doctrina de la OEA para defensa? Resumidamente, que el tema es de seguridad multidimensional, que las grandes amenazas a la seguridad hemisférica son migración y narcotráfico, narcoterrorismo, ¿no? Es la base para el discurso de Trump sobre el narcoterrorismo. No es algo de Trump, esto ya viene, pero es aplicado como de forma potencializada ahora. Pero es una debilidad nuestra, ¿sí? Porque desde la mirada brasileña, las amenazas a la soberanía amazónica no son esas, ¿sí? Hay amenazas sobre los recursos naturales. Y el discurso del narcoterrorismo es una, ¿cómo es? Cortina de humo, algo así, para que esconde la real intención. Pero si nosotros no tenemos el espacio de cooperación,
de, de conocimiento común nos dificulta demasiado, ¿no? Hace pocos años murió el más grande de los poetas amazónicos de Brasil, que incluso fue un diplomático también, que se llamaba Tiago de Mello, ¿no? Que es conocido. Tiago de Mello, creo que fue su última o penúltima entrevista, le preguntaron, ¿por qué la integración regional no avanza, ¿no? Que es un poco la pregunta aquí. Y él decía, no, porque la gente no conoce al vecino. Y si no hay conocimiento del vecino, no viene la necesidad de integración. Así fue la respuesta de él, que yo estoy completamente de acuerdo. Si no nos conocemos, no viene la necesidad de integración. Y la principal forma de conocernos es la cooperación sur-sur. Entonces, si no armamos los espacios de más intercambio de estudiantes, de más cooperación en ciencia y tecnología, de formación militar incluso, de intercambio de formación diplomática, productiva, ¿no? De las cooperativas que se hablaba antes. Si no nos conocemos, la tendencia es que estemos eternamente divididos y separados, pero ahora con mucho más riesgo, ¿no? Porque la situación internacional, vimos en la primera sesión, ¿no? Es mucho más tensa, mucho más polarizada entre Estados Unidos y China, entre Rusia y OTAN, entre Occidente y Oriente. Y eso tiene consecuencias. Ahí viene el tema, por ejemplo, de la iniciativa Franja y Ruta, ¿no? Que me pidieron para hablar un poquito de China y voy a eso en los 5 minutos que me quedan. Sí, puede ser en la vuelta, pero Brasil tiene una posición de no participar formalmente, ¿no? De la iniciativa Franja y Ruta. ¿Por qué es el nuestro tema? ¿O qué justifica esta visión? Que estoy de acuerdo. El peor escenario para la región es que algunos países, parte de nosotros, tengamos relaciones profundas, alienación automática con un polo de poder, por ejemplo, Estados Unidos. Y otra parte de nosotros tengamos relaciones profundas, alienación económica con otro polo de poder, alienación automática con otro polo de poder, por ejemplo, China. Y en la práctica, si un país vecino del otro tiene una alianza profunda con China y el vecino con Estados Unidos, ¿va a haber integración? No, vamos a estar mucho más desintegrados. ¿Y cuáles son los temas de la iniciativa Franja y Ruta? Son infraestructura y financiación, básicamente. Entonces, o hacemos todos, o sea, la posición brasileña es, si están todos, la región hace el diálogo con China. Bien. Como debe hacer con Unión Europea, bien. Como debe hacer con Estados Unidos, bien igual. Pero con el interés de la región. Si es solamente bilateral y desconectado entre nosotros, ahí es un desastre, ¿no? Pero en este momento que estamos muy débiles, con tremendos problemas fiscales para hacer cualquier obra, carretera y tal, necesitamos financiación externa, estamos muy vulnerables a este tipo de... Pero todavía, en mi mirada, para Brasil es posible mantener esta distancia y tener relaciones positivas con cada uno. Y eso tiene relación directa también con el tema de Unión Europea. ¿Por qué sigue la negociación de Brasil con Unión Europea? Claro, no voy a discutir aquí todos los temas de los problemas que sería tener un acuerdo de comercio con Unión Europea. Pero mantener la negociación hoy es absolutamente fundamental para que Argentina, para poner el nombre, no salga del Mercosur. Y este es el objetivo vital de Brasil hoy, la no desintegración de la región. Entonces, si uno mira el discurso de Macri, de Milei en la campaña, él decía, no, Mercosur no sirve para nada, vamos a salir. Hace más de años que está en el gobierno, no salió.
Y es un esfuerzo gigantesco para que no salga. Y para eso uno de los puntos es mantener la agenda con Unión Europea activa. Este acuerdo tiene, si sale ahora en diciembre, tiene dos padres fundamentales, que son Trump y Milley. Si no, probablemente la discusión no avanzaría. Pero Francia flexibiliza un poco su posición y Brasil también por las agresiones de Estados Unidos. Es más importante ahora tener este tipo de cooperación. Aquí era justamente la última, ¿no?, que puedo dejar para discusión, que era mantener activo el Mercosur, incluso con la discusión con la Europea, fortalecer los espacios de CELAC. ¿Por qué CELAC no se desintegró? UNASUR colapsó. ¿Por qué CELAC no? No. Claro, CELAC no tenía tratado, no tenía burocracia, no tenía presupuesto, pero tiene los espacios con Unión Europea y con China. Por eso no colapsó. El principal motivación, razón. El otro, que es muy complejo para nosotros, ahí en la pregunta puedo avanzar, que es la situación de UNASUR, pero Brasil sigue en UNASUR, pocos países siguen en UNASUR, pero buscamos mantener el espacio con los 12 por el momento de fragmentación, que es el consenso de Brasilia hoy pero siempre buscando, que está en el discurso del presidente Lula, la convergencia entre el consenso de Brasilia y UNASUR, que no es sencillo. Hay fortalecer la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que no sea solo cooperación, sino también integración. Esto está en el acuerdo aquí firmado. Yo estaba aquí en Bogotá, o allá en Bogotá también, que estaba en Medellín. En Bogotá el 22 de abril de 2024, ¿no? Y la Escuela Suramericana de Defensa, que ya comenté. Aquí dejo varias publicaciones mías con otros colegas, que en el archivo tiene el hiperlink para ellas y el link ahí el enlace del proyecto que coordino sobre integración regional Brasil y Suramérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la participación de Leonora. Carola, perdón. Carola. De Latin Lab. Bueno, buenas tardes. No sé si podemos prender la luz ahí atrás para verles también un poco conversar. Bueno, mi nombre es Carola, soy de Bolivia, soy coordinadora del área de justicia climática en Latindad. Como mencionaba esta mañana, Latindad es una red latinoamericana y del Caribe, trabajando 25 años en temas de justicia económica, social, fiscal y también climática. Y bueno, hacemos mucho trabajo de investigación, desarrollo de documentos, pero también muchísimo trabajo de incidencia desde la sociedad civil en diferentes espacios. Participamos en los espacios regionales que mencionaba Pedro. Por ejemplo, hemos estado siguiendo el tema de la OTCA, el tema de CELAC, ¿no? Participamos siguiendo estos procesos de integración regional que nos parecen fundamentales, pero también hacemos seguimiento a procesos más globales. Participamos en muchos espacios de Naciones Unidas. Vengo hace pocos días de la COP30 de cambio climático, ¿no? Seguimos el proceso de financiamiento para el desarrollo, donde se aborda el tema de la cooperación internacional de manera muy directa. También hacemos seguimiento a los procesos del G20, G7, del FMI, del Banco Mundial, desde una mirada muy crítica y del sur global, ¿no? Siempre tratando de no solamente poner críticas, sino propuestas también en la mesa. Bueno, ahí nos quedamos todos a oscuras. Y bueno, para ir hilando un poco con el panel anterior, sí estamos enfrentando un escenario muy complejo, ¿no? De tensiones geopolíticas, está cambiando todo en el mundo, hay muchos gobiernos de ultraderecha que están igual tratando de debilitar un poco el multilateralismo, como lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos, ¿no? El tema de que se está reduciendo la cooperación, ahí yo discrepo un poquito, no creo que son solamente
falta de recursos o de dinero, realmente es falta de voluntad política para poner el dinero donde realmente se necesita, ¿no? Porque el año pasado, solo en un año, se han gastado 2.7 billones de dólares en la guerra, en la industria de la defensa, ¿no? Que es un sector que solo daña, genera tal vez un negocio a unos pocos, pero está realmente dañando a mucha gente y también al planeta, ¿no? Entonces, hemos visto cómo el dinero público sí existe, pero está yendo lamentablemente a sectores que no son prioritarios y la cooperación está cambiando justamente, ¿no? Yo que vengo siguiendo el tema del financiamiento climático, vemos cómo a principios de este año, cuando Estados Unidos dice me voy a salir del Acuerdo de París, que es el más importante, y lo va a hacer efectivo justo el próximo año, se reduce obviamente el financiamiento que debería venir de Estados Unidos para esta agenda que es fundamental, y los países europeos también anuncian, ¿no? Vamos a reducir también nosotros nuestra ayuda para clima, para desarrollo en general, porque necesitamos invertir más en defensa. Entonces ahí las prioridades claramente están yendo hacia sectores que matan y que no cuidan la vida. Por otro lado, vemos bueno, que hay otros grandes desafíos, por ejemplo, Latindad, y para ir sumando un poquito las barreras también que conversaban en el panel anterior, evaluó mucho el tema de la deuda y estamos realmente en una crisis de deuda externa en el mundo. Son 60 países altamente endeudados, 12 de ellos están en nuestra región y al tener una deuda alta no tenemos recursos fiscales suficientes para atender nuestras propias agendas, para salud, para educación, para infraestructura y tenemos que recurrir justamente a más préstamos, a más financiamiento externo, ¿no? Y obviamente apoyarnos en esta cooperación internacional que se ha visto tan reducida y complicada en los últimos años, como dicen, ha sido un proceso que se está solo empeorando, ¿no? Entonces, es un tema muy serio. Para nosotros el tema de la deuda responde obviamente también a un sistema financiero internacional injusto, donde los países del norte son quienes ponen las reglas del juego de manera injusta para mantenernos condicionados en una vía del extractivismo, además porque seguimos invirtiendo, digamos, en sectores extractivistas, en hidrocarburos, minería, ¿no? Recursos naturales para exportar estos recursos y conseguir esos dólares que necesitamos para repagar esas deudas que al final se vuelven impagables, ¿no? Incluso con el financiamiento climático que debería responder a una obligación de los que más han contribuido al problema, porque en el financiamiento climático es distinta la lógica, no es solidaridad, es realmente responsabilidad de esos países del norte. Se han comprometido a darnos ese dinero para combatir la crisis climática porque reconocemos que tienen más responsabilidad en la generación del problema. Nos están dando préstamos. 81% del financiamiento climático que llega a nuestros países son préstamos. Entonces todo es una misma receta, endeudamiento, endeudamiento, endeudamiento y con esa lógica de la deuda es que estamos que no podemos movernos adelante. Hemos hecho muchos análisis y Latinoamérica y el Caribe destina 3 veces más al pago de la deuda que a temas de salud, de educación. Países como Colombia, y hemos analizado su presupuesto público, destinan 20% del presupuesto al pago de la deuda y 0.5% a temas ambientales. Una brecha enorme, ¿no? Entonces la deuda se está comiendo recursos públicos que son muy importantes y deberían estar siendo destinados a esas agendas, ¿no? Por otro lado tenemos el tema de los países de ingreso medio, los indicadores del PIB, ¿no? Relacionados al PIB, bueno, son indicadores que el Banco Mundial ha establecido y que nos han graduado a todos los países de la región como países de ingreso medio o alto, entonces ya no recibimos tanto financiamiento concesional, ¿no? O alivio de deuda, otras iniciativas, porque supuestamente ya podemos hacerlo solos, ¿no? Y ese es un tema injusto, porque como decían esta mañana, y como bien mencionabas tú, invisibiliza muchas vulnerabilidades de nuestros países, sociales, ambientales, ¿no? Esa desigualdad que tenemos en nuestros países, somos una de las regiones más desiguales del mundo. Entonces son indicadores insuficientes que tienen que cambiar y que criticamos en estos espacios internacionales en los que participamos y que nos castigan, ¿no? Hasta Haití es país de ingreso medio, imagínense, es ridículo, realmente absurdo. Y bueno, tenemos además, bueno, somos una región altamente vulnerable a los impactos del cambio climático sin haber contribuido mucho. Contribuimos 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero estamos siendo afectados por las inundaciones, las sequías, los derretimientos de glaciares. Yo vengo de un país que ha perdido ya el 50% de glaciares, ¿no? Que están poniendo en riesgo la seguridad hídrica en las áreas rurales, en las ciudades. Los incendios forestales son cada vez más difíciles de controlar y todo esto genera muchísimos daños y pérdidas económicas para los países que además son cubiertas con más deuda, ¿no? Y también muchísimas pérdidas no económicas para grupos que en mi país, por ejemplo, una de las comunidades más antiguas, se ha quedado sin el lago
del que dependían, ¿no? El segundo lago más importante de Bolivia se ha secado completamente por cambio climático y por minería, que es el lago Popó. Eso pone en riesgo hasta la permanencia de la cultura, la identidad cultural. Esta gente ha tenido que migrar a otros lugares, aprender a hacer otras cosas, ¿no? Entonces se desarticula, se generan muchos problemas. Y bueno, en todo ese escenario realmente es que necesitamos apoyo y colaboración, y en la cooperación sur-sur surge como una iniciativa, digamos, importante para ir respondiendo a las necesidades ante la falta de cumplimiento de los países del norte, ante esta reducción de los flujos de cooperación internacional. Y obviamente es algo que tenemos que trabajar de manera colaborativa, tanto a nivel de gobiernos, como bien explicaba Pedro, pero también a nivel de sociedad civil y a nivel de los diferentes grupos que tratamos de hacer incidencia. En las preguntas, bueno, que nos comentaban, teníamos que mencionar un poco el rol de los BRICS, ¿no? Y esta mañana ya nos mostraban que este es un bloque que trata de poner un contrapeso a la hegemonía de Estados Unidos en la regulación, por ejemplo, del sistema monetario internacional a través del FMI, de las grandes instituciones financieras, en las que Estados Unidos es el que pone realmente, digamos, tal vez más dinero, pero también tiene muchísimo más peso en las decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el Banco Mundial, que es un banco de desarrollo multilateral, Estados Unidos tiene un peso, una decisión de voto de 14%, cuando un país como Bolivia 0.14, digamos, ¿no? O sea, nada de decisiones en ese tipo de entidades multilaterales. Entonces, para nosotros el tema de el surgimiento, digamos, de los BRICS, bajo esta premisa de que no solamente ahora no son un bloque de articulación comercial, pero sí son un bloque de cooperación donde ya se ha dejado hablar solamente de temas geopolíticos y se está hablando sobre temas importantes de salud, de educación y otros temas. Esto mueve un poco el escenario, digamos, político, ¿no? Y obviamente para nosotros es muy importante que se establezcan nuevas entidades. Por ejemplo, este nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS tiene diferentes condiciones, tal vez nos va a dar mejores oportunidades de financiamiento, ¿no? Porque para que sepan, la tasa de interés que pagamos en América Latina es casi 3 veces mayor a la que paga Estados Unidos en el sistema internacional, para que solo se den cuenta un poquito de las injusticias que siempre estamos enfrentando. Entonces, tener a los BRICS poniéndonos reglas de juego distintas, en las que hay un poco más de cooperación, otros criterios, digamos, de colaboración, creo que es importante. También, sobre todo, el tema de establecer mecanismos de pago en moneda local. En el sistema financiero internacional al que enfrentamos, el dólar es el que manda, escuchábamos esta mañana, ¿no? Y por eso Estados Unidos tiene tanto peso todavía en el mundo. En cambio, cuando surgen estas iniciativas de grupos como los BRICS, tratan de dejar esa dependencia del dólar, ¿no? Y tratan de que se hagan los pagos en moneda local, para que haya mayor soberanía monetaria, y eso es un tema importante también que suma, ¿no?, a este tema. La otra pregunta que nos hacían también tiene que ver un poco cómo la sociedad civil se integra con este bloque de los BRICS, ¿no? Y desde la Tindad hemos estado promoviendo mucho la participación de sociedad civil en el marco de los BRICS, en el marco de la OTCA, en el marco de la CELAC, siempre promoviendo que haya un espacio de sociedad civil paralelo que siga la negociación, que aporte a las discusiones y a las declaraciones que salen de esos espacios. Este año que Brasil justamente tenía la presidencia de los BRICS y bueno, tiene la presidencia de los BRICS y se hizo la reunión acá, bueno, en Brasil, hicimos un grupo de sociedad civil siguiendo esa negociación. Hay un BRICS, ¿cómo se llama? Un proceso foro popular de los BRICS, que está empezando, tal vez no ha tenido tanta incidencia, pero ya es un espacio que nos hemos ido ganando, ¿no? E igual cuando estuvimos en el tema de la cumbre de presidentes de la Amazonía aquí en Colombia, vinimos a Bogotá, estuvimos impulsando lo que era el OTCA social para tener un mecanismo de gobernanza que integra a la sociedad civil también en ese poder de decisión, que creo que es fundamental también para incidir y que no quede solamente en la cancha de los gobiernos, ¿no? Y que nosotros tengamos no solo críticas, sino propuestas. Entonces es otro tema importante. Y recién también estuvieron compañeros acá en Santa Marta haciendo incidencia de esta sociedad civil en el tema de la CELAC. Bueno, había una reunión con la Unión Europea y bueno, siempre estamos tratando de tener esos espacios de sociedad civil para que articulen con el espacio político, porque somos actores también políticos. Tenemos que aportar y tenemos que ser parte de esas decisiones, de esos espacios, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde la sociedad civil también tiene que articularse y crear y trabajar en plataformas es fundamental.
Latindad trabaja muchísimo en red, ¿no? Somos una red, de hecho, de organizaciones latinoamericanas que trabajan estos temas. Articulamos con nuestras organizaciones hermanas en África, en Asia. Tenemos, por ejemplo, una plataforma de deuda del sur que articula nuestros esfuerzos y nos permite intercambiar miradas, lo que pasa en África, muy similar a lo que está pasando en América Latina, en Asia, por ejemplo, en el tema de países de ingreso medio, enfrentan muchos de lo que nosotros estamos enfrentando. Entonces, siempre tratamos de articularnos. Y alguien mencionaba en el panel anterior el tema de Sevilla. Hacemos nosotros seguimiento al proceso de financiamiento para el desarrollo de Naciones Unidas, donde se habla justo sobre cooperación internacional y se hace seguimiento al cumplimiento de los países que se han comprometido a movilizar el 0.7% de sus ingresos anuales a la cooperación. Y vemos que, claro, no hay ahí, digamos, avances, pero ahí formamos parte de una plataforma de sociedad civil muy importante que sigue cada uno de los temas de esa negociación, deuda, temas fiscales, temas climáticos, que estuve ahí muy cercana a ese tema. Y para llegar a Sevilla, no solamente, digamos, con esa mirada de muchos actores del sur global con aliados del norte, en el marco de esa plataforma, hemos creado también una plataforma de sociedad civil latinoamericana, que colaboró, se preparó, ¿no? Hizo estrategias. Fue difícil llegar a un espacio así y tratar de buscar cambios estructurales en el sistema financiero internacional, en la gobernanza económica global, porque los países del norte siempre están bloqueando las cosas, ¿no? Poniendo todo el peso a su favor y al favor de sus corporaciones, ¿no? Siempre pasa eso, tratan de mantener ese status quo y es lo que tratamos siempre de enfrentar. Entonces, para nosotros el surgimiento de este tipo de iniciativas, más como los BRICS, nos abre esas oportunidades, pero tampoco hay que idealizar todo, ¿no? Esta mañana hablaban muy bien de la China y, bueno, de toda su teología, y, bueno, creo que era interesante, pero también hay que saber y anticiparse a lo que ha venido antes con la colonia, las formas neocoloniales de someter a un país, ¿no? Y los préstamos, como les digo, son una forma neocolonial, y en Bolivia y en varios países de América Latina, la China es un acreedor importante y tiene sus condicionalidades. Llega a nuestros países a invertir en proyectos, en mi país muchos proyectos mineros, con cero, digamos, regulaciones ambientales, se lleva a su gente, entonces tampoco genera empleo, entonces hay condiciones que tenemos que cambiar. Ya con toda la experiencia que hemos tenido, digamos, sometidos a otros países, no tenemos que dejar que sean, como decía, otros del sur, digamos, o quienes se llaman más del sur, quienes nos condicionen o nos sometan, ¿no? Creo que ese tema de la soberanía es fundamental y el respeto a los derechos de las personas y a los derechos de la naturaleza es clave. Y bueno, es un poquito lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Ese trabajo que venimos realizando en los diferentes espacios, en las diferentes esferas. Hay muchas dificultades, muchos obstáculos que tenemos que ir sorteando, pero creo que siempre en el marco del trabajo colaborativo podemos hacer esos cambios grandes que necesitamos, ¿no? Y yo que trabajo en la agenda climática sé que, y vengo de esta negociación de Belén, vengo con mucha frustración de saber que no se mueven las cosas, ¿no? Y que siempre somos la mayoría los que no somos escuchados y en realidad quienes están ahí son 1.600 lobistas de la industria de combustibles fósiles que han logrado que en el texto final, por ejemplo, de esa negociación de cambio climático ni se mencione el tema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces estamos siempre ahí como que haciendo frente a un gigante, pero creo que las cosas ahí todavía tenemos que seguirlas luchando y creo que desde las calles, la presión social que podamos hacer en las calles, los movimientos juveniles nos han enseñado que podemos ejercer esa presión y podemos hacer que los gobiernos nos escuchen, ¿no? Y más bien Brasil ahí ha tenido cierta apertura también en esta COP para que haya un poco más de participación social, si bien no en el espacio oficial, ahí tuvimos muchos espacios paralelos, ¿no? Se escuchó y hubo gran participación de gente de diferentes sectores que siempre son excluidas de esas decisiones, de esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir eso desde Latindad y su trabajo. Gracias. Muchas gracias, Carola. Muy interesantes las dos exposiciones que hemos tenido. Ahora vamos a escuchar a Diego Carreño. Bueno, yo siendo como la mosca en la leche de este debate, no, lo digo por una razón, es que yo creo que a este debate hay que entrarle un poco desde la perspectiva también crítica del concepto mismo del desarrollo, ¿sí? Porque el desarrollo finalmente es una imposición cultural del norte global al sur global.
y las imposiciones que ha tenido este concepto y las implicaciones que todavía tiene hoy para nuestros pueblos sigue siendo muy graves. Creo que por allá Escobar, cuando hablaba de la idea del posdesarrollo y su mirada crítica de este concepto con todas las relaciones coloniales que hay detrás del concepto de desarrollo, pues nos muestra un poco todo este fenómeno. Y creo que hoy la situación del mundo lo ejemplifica muy bien. Hoy América Latina está en disputa por los polos globales, efectivamente. Y un poco tú lo exponías hace un rato, ¿no? Cómo un país se alinea a uno u otro polo de poder, termina generando tensiones entre nuestros pueblos. Pero básicamente sigue predominando la misma concepción de los sures globales, en términos de ser funcionales y serviles a los polos de poder. Nunca se puede pensar en los sures globales como un polo de poder. Y ahí es donde yo creo que tenemos uno de los retos de la discusión importantes, en tanto que todavía el colonialismo que predomina en el concepto de desarrollo nos sigue llevando hacia allá, incluso en cómo constituirnos en un polo de poder. Eso me parece que es lo que hay que tratar de revisar ya desde una perspectiva más social, filosófica, antropológica y política, incluso muy ética. Yo creo que ahí es donde habría que poner la principal reflexión, porque efectivamente cuando hablamos de la cooperación sur-sur, lo que podemos ver es un economicismo de este debate, y es cómo lo que principalmente termina predominando es cómo se fortalecen la cooperación entre los pueblos del sur-sur, pero desde la perspectiva económica. Y la COP de la semana pasada nos lo mostró muy bien. Pueblos amazónicos que fueron a Belém a decir, nosotros no queremos esa carretera, que viene también desde la propuesta de los sures. Y ellos decían, no, es que no la queremos. El tema es que no es ese el tipo de desarrollo que queremos. Y ahí sigue predominando una lógica de imposición cultural, y yo sí creo que hay que tener una mirada muy crítica del concepto de desarrollo, porque si no nos podemos extraviar en las ramas del debate. Y a mí me parece que desde ese punto de vista el debate hay que ponerlo, como lo pusimos en el panel anterior, en una perspectiva más política y ética del debate. Entonces yo quisiera primero señalar eso. Me parece que es importante no perder de vista el tema económico, porque efectivamente el tema económico es importante para la salud, para la educación y para otro montón de temas sociales también, pero en la medida que sigamos en una lógica, digamos, capitalista del debate, una lógica donde siga predominando lo económico como la gran fuente del desarrollo, y que ahí se va a irrigar el desarrollo social, el desarrollo político, el desarrollo educativo. Si seguimos poniendo la economía en ese centro, creo que vamos a seguir con los mismos efectos, porque la economía, mientras siga siendo capitalista como lo estamos viviendo, va a seguir teniendo los mismos efectos, independientemente de que los polos de poder cambien y se muten, que es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces yo sí creo que yo propondría un primer nivel del debate desde ese punto de vista. Y efectivamente lo que yo sí creo es que, desmarcándonos un poco, y a mí me parece muy importante que el BRICS esté haciendo una reflexión, un debate, pero si no se pone clara en estos otros puntos del debate más estructural, pienso yo que nos podemos extraviar. Pero más allá de eso, yo sí creo que es importante que visibilicemos la cooperación sur que ha habido históricamente entre los pueblos de los sures globales, y eso sí me parece que es muy importante ponerlo, porque todas las COPs, por ejemplo, la que hubo el año pasado en Cali también, vivieron lo mismo, ¿no? Eran un montón de estados tratando de ponerse de acuerdo y un montón de pueblos del sur pidiendo la voz para que fueran escuchadas. En Cali también pasó lo mismo, una disputa política grande para que los estados se den a la apertura de escuchar a los pueblos. Entonces, creo que ahí tenemos un tema importante, que era otro elemento que yo quisiera proponer para el debate, y es que las redes y la cooperación entre los pueblos del sur ha sido una situación histórica, pero absolutamente invisibilizada, porque lo que predomina y sigue predominando en el concepto de la cooperación sigue siendo el concepto económico. Pero la solidaridad entre los pueblos para fortalecer la democracia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos, para evitar el desarrollo de nuevas dictaduras en América Latina, ha sido muy importante.
sin esa, voy a ponerlo así un poco militaristamente, retaguardia, estaríamos tal vez en otro escenario muy distinto. Entonces yo sí creo que es importante también, un ejercicio clave es de poder visibilizar esas redes de cooperación histórica que ha habido entre los pueblos, que están mucho más allá de la cooperación bilateral entre los estados. Pero desde la perspectiva de los estados me parece que sí es muy importante el desarrollo de una infraestructura institucional de cooperación internacional al desarrollo, con una mirada crítica al desarrollo, con todo lo que acabo de mencionar antes. Y con eso a lo que me refiero también es que deseconomizando el debate, pues es muy importante, por ejemplo, para la financiación de organizaciones de la sociedad civil, que se desarrolle una infraestructura latinoamericana que hoy no existe. ¿Cuántas organizaciones sociales que están presentes acá han recibido un proyecto de financiación que venga, por ejemplo, del Estado boliviano o que venga del Estado brasileño? ¿O cuántos de Brasil o de Bolivia han recibido proyectos de cooperación que vengan del Estado colombiano o de organismos multilaterales de América Latina? Esa infraestructura está muy poco desarrollada y eso para mí sigue siendo un reflejo claro de todo el colonialismo que existe en el debate de la cooperación. Y quisiera cerrar con que sí es muy importante seguir insistiendo en que cualquier debate y desarrollo de esta infraestructura latinoamericana de cooperación no debe perder de vista lo que significa el respeto de la democracia y de los derechos humanos. Porque efectivamente también en el desarrollo hay grupos de poder que se están haciendo la disputa en los países, que muchas veces incluso van en contra de los intereses de los pueblos. Esto de las consultas previas, por ejemplo, es un gran ejemplo de esto que pasa, ¿sí? Pueblos que no son consultados, si esa lógica de desarrollo que incluso puede venir de los mismos polos de poder, pero de cada uno de los países, es decir, de los capitalismos nacionales, pues me parece que ahí todavía hay un tema importante que proponer, ¿no? Y es la necesidad de efectivamente que los derechos humanos sigan estando en el principio de cualquier idea, yo me atrevo a decir, de postdesarrollo que construyamos desde los sures globales, ¿sí? Los derechos humanos y el respeto a la democracia deben ser centrales. La participación de los pueblos para decidir si eso es realmente lo que queremos debe ser el centro y el corazón del debate. Y esto implica lo que hablábamos en el panel anterior, descentralizar el poder, descentralizar las decisiones, ¿sí? Entonces yo sí creo que es muy importante el esfuerzo que se está haciendo con el BRICS, pero me parece que también hay que extrapolar ese debate y ponerlo también más en términos de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares y comunitarias que tienen otra lógica de entender lo que llamamos entre comillas desarrollo y que está en conflicto y en tensión. Porque a mí una de las preocupaciones que me podría generar el BRICS es que termine reproduciendo exactamente las mismas lógicas de desarrollo que han venido promoviendo los polos del mundo. Y yo creo que ahí sí es importante fortalecer una mirada crítica. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, recordemos que Diego viene de Tierra de Hombres de Suiza y es coordinador nacional. Diego Carreño Neira. Bueno, después de estas presentaciones que nos han puesto, yo creo que unos puntos de debate importantes, ¿quién quiere hacerles una pregunta para ampliar y fortalecer esta discusión que yo creo que nos está dando un lugar importante a qué es lo que está pasando? Bueno, sí, yo soy Alonso Tobón, trabajo en el movimiento social aquí en el departamento. Le tengo una pregunta a la compañera, ¿cierto? Sí, le tengo una pregunta a la compañera. Con el cambio político en Bolivia, bueno, ¿cuál es la actitud del gobierno actual frente a los BRICS y frente a la integración de América Latina? Le tengo otra pregunta al compañero de Brasil.
La política como la rueda de Chicago, ¿cierto? Unas veces van unos arriba y otras veces van otros abajo. Todo parece indicar que el papel de los Estados Unidos ahora en todas las elecciones en Latinoamérica es muy predominante, ¿cierto? Y la balanza está inclinándose para la derecha en América Latina. ¿Qué tanto efecto tiene eso en la política integracionista implementada por el presidente Lula? Hacemos varias preguntas, entonces, sí. Las tres hacemos la ronda y seguimos. Yo tengo una pregunta para la mesa. Mi nombre es Asier, vengo de Acapacá. Ya. Hola, mi nombre es Asier, vengo de Acapacá y tengo una pregunta para la mesa, sobre todo por el título de la mesa, ¿no? Es una cooperación decolonial en el futuro, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de decolonizar la cooperación, creo que estamos hablando de decolonizar la cooperación tradicional, ¿no? Tradicional que venía del norte, que financia posiblemente eventos como este de diferentes entornos progresistas del norte global hacia el sur global, ¿no? Yo no sé cuánta cooperación de esa va a continuar en el futuro, ¿no? Veamos, creo que por muchos zarpazos que recibe esa cooperación progresista tradicional, que va a continuar siendo muy importante para financiar mucha de la sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos, organizaciones como IPC, como otras muchas, en países como Colombia, como Perú, pero como otros tantos, como Sudáfrica, como otros tantos, ¿no? No sé cuánto se reducirá. No creo que sea más, si va a ser el 30, si va a ser el 50. No creo que sea el 50, va a persistir. Y además de esta, van a surgir otro montón de alternativas más de cooperación en el futuro, ¿no? Pero de este 50% que va a persistir, ¿no? Y que la tenemos que decolonizar, o que queremos decolonizarla, ¿no? Como señalaba Diego, con perspectivas diferentes de desarrollo, con cosmovisiones diferentes para interpretar la misma posiblemente. ¿Cómo consideran que lo tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para ello? La discusión del desarrollo pasa por el tema de la riqueza más que por la pobreza. Creo que nosotros, al menos en América Latina, tenemos una fuerte colonización mental. Hablar de desarrollo es hablar de pobreza. No. La discusión, el centro de la discusión está alrededor de la riqueza. Redistribución de la riqueza, producción de riqueza, nuevo enfoque de la riqueza. Esos son los temas que hay que discutir y uno esperaría que desde el BRICS ese tipo de discusiones se manifiesten. Pero lo que no puede quedar sobre la mesa o planteado es que hablar de desarrollo no implica hablar de economía. El tema de la economía es fundamental, es inherente al tema del desarrollo y de la superación de las condiciones materiales de existencia en cualquier lugar del mundo, en cualquier tipo de economía, en cualquier tipo de país. Mi pregunta, al lado pues, de lo económico, que pienso que es muy importante, diría que es una variable de gran importancia, va más al tema cultural. Y la pregunta está alrededor de qué oferta, más que oferta, qué estrategia tienen los BRICS para motivar o para desarrollar el tema cultural en, digámoslo así, en el sur global. Porque, por ejemplo, yo en estos días conversaba con unos niños y me decían, los más inteligentes en el mundo son los Estados Unidos. Y uno de ellos tenía una camiseta de la NASA. Entonces me decía, por ejemplo, los únicos que han sido capaces de ir al espacio, los únicos que han sido capaces de ir a la luna son los Estados Unidos, no los otros países. Mientras el niño me decía eso, yo preguntaba, ¿dónde están las camisetas de la Agencia Espacial China? Una camiseta roja con estrellitas o azul, no sé, que les muestre lo simbólico
a esos otros niños que uno diría tienen otra mentalidad. Un niño que esté pensando en las estrellas, en el espacio, es un niño que tiene otra mentalidad y que uno diría está en un sentido, digámoslo así, de cuestionamiento de la vida y de la existencia. Entonces, ese aspecto simbólico de la camiseta, yo lo traigo aquí para preguntarle, no sé si está, no a la compañera que trabajó el tema de China, pero ¿dónde está la camiseta china diciendo hay otras sociedades, hay otros países, hay otras comunidades que miran la vida de manera distinta, que desarrollan el conocimiento de otra manera? Y cuando uno habla de cooperación, obviamente la cooperación no solamente versa sobre lo económico, sobre el préstamo, sobre la infraestructura física, sino también sobre lo simbólico, sobre el intercambio de saberes. Los bolivianos, ¿no? Allá la Pachamama, todo ese discurso que fue muy fuerte hace 10 años, hace 15 años, hoy no está. Entonces es un llamado o más bien una pregunta, bueno, ¿qué oferta hay? Yo no sabía, por ejemplo, el planteamiento que hace la compañera de que en los BRICS existe una plataforma deuda, una plataforma, bueno, las distintas plataformas que mencionó, eso hay que difundirlo y acá no está. Gracias. Hacemos esta última y contestamos y luego hacemos otra ronda. Buenas tardes, mi nombre es Laura Laguna, yo soy coordinadora del programa Servicio al Mundo de Cooperación Sur-Sur, que se ejecuta desde Colombia, desde una ONG que se llama Corporación Podium. Y pues primero muchas gracias porque esta información pues es muy importante para nosotros como programa, pero también, y más que pregunta, es un comentario, y mañana lo voy a decir también desde el panel que vamos a tener mañana. Pero parte de lo que se habló hoy y es también la importancia de los actores dentro de esas cooperaciones sur-sur para que sean efectivas y para que no dependamos únicamente de los esfuerzos económicos y de recursos, digamos, monetarios del norte. Entonces también lo que hemos descubierto en nuestro ejercicio de servicio al mundo, que tiene que ver con intercambios de experiencia y capacitación entre organizaciones socioambientales de Latinoamérica y el Caribe, lo que hemos encontrado también es que la movilización, no necesariamente de recursos, pero sí de experticia, de capacidades, de voluntarios incluso que están dispuestos a colaborar, esos intercambios, pues es una pieza muy importante para lo que mencionaban ustedes, que también tenía que ver con cómo nos conocemos a nosotros desde el sur hacia el sur. Entonces eso también ha sido como una apuesta importante. Y entre los actores que menciono, quiero dar como una relevancia a las nuevas generaciones, porque nos hemos encontrado con unas nuevas generaciones activistas, líderes socioambientales en cada uno de sus países de Latinoamérica, que están movilizando incluso recursos, están movilizando acciones, están movilizando eventos que nos han permitido a nosotros también poder tener un voz a voz mayor. Ahora, llegar a otras redes de cooperación sur-sur, pues también ha sido para nosotros un objetivo. A veces no es tan fácil encontrar estas plataformas, entonces también hemos llegado a diferentes actores para poder engranar esas redes y podernos integrar también. Entonces creo que hace falta de pronto esa integración también entre los mismos actores que ya están haciendo cooperación sur-sur para ver lecciones aprendidas, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y de esa manera pues poder llegar como a fluir más y no depender tanto obviamente del financiamiento del norte, porque Servicio al Mundo, y vale la pena aclararlo, Servicio al Mundo tiene una financiación alemana. Entonces, igual, monetariamente es un recurso alemán, y ahora lo que estamos haciendo desde ahora es que estamos pidiendo también un aporte propio de las organizaciones beneficiarias latinoamericanas, quienes van a recibir ese apoyo. También deben dar un aporte monetario en porcentaje menor, pero esto nos ha demostrado que ellos sí quieren darlo, es decir,
que sí es posible que las organizaciones puedan dar un aporte monetario en respuesta a que necesitan la ayuda, necesitan el apoyo, necesitan a los expertos que les apoyen en los diferentes temas. Entonces, ese era mi comentario y gracias. Mañana igual pues lo ampliaremos. Bueno, les recuerdo que la mesa es el futuro de la cooperación, desafíos, alianzas y rutas de decolonización, y el panel cooperación horizontal y alianza sur-sur. Me pidieron una última intervención. Sí, buenas tardes. Esta pregunta es para Bolivia y el doctor. Brasil. Preguntaban qué cooperación ha hecho Brasil para Colombia, igual Bolivia, pero yo les invierto la torta. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué cooperación ha tenido Colombia con ustedes en esos nefastos momentos? Por ejemplo, cuando hubo esa inundación grandísima en las fronteras, ¿qué cooperación Colombia le aportó a Brasil y a Bolivia? Que a pesar de que es un país que está también en desarrollo como nosotros, aún tiene mayores falencias que nosotros. Y cuando a Colombia se le pide el gobierno en alguna de sus instancias, pide auxilio al pueblo y para ayudar al pueblo tal o al pueblo el otro, ¿qué tanto es posible y cuántos, si saben, si nosotros desde Colombia les han aportado algo fehaciente? Porque lo que hay de allá para acá, también de aquí para allá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a ir en orden con el señor que me pregunta sobre el nuevo gobierno de Bolivia. Como saben, hemos estado 20 años con un gobierno de izquierda que ha tenido su proceso complicado, ¿no? Y que nos ha dejado lamentablemente también en una crisis complicada ahora. Hemos tenido elecciones hace pocas semanas entre dos partidos de derecha, uno de centro derecha se hacía llamar y el otro de extrema derecha. Gana el de supuestamente derecha, centro derecha, pero cuando llega empieza a dar una línea súper de derecha, alineada a los Estados Unidos, no invita a su posición a Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿no? Lo votan de la UNASUR justamente, ¿no? Empiezan como que a ver algunas señales y bueno, dice con un discurso que Bolivia ahora se abre al mundo, ¿no? Porque antes, bueno, tuvimos un momento de bonanza donde el gobierno no quería inversión extranjera con el discurso de la soberanía, pero bueno, no nos fue muy bien ahí con la gestión de los recursos, lamentablemente. Y con el tema de BRICS creo que sí puede haber cierta apertura, pero ya con las señales que está dando con Estados Unidos, con el gobierno de Argentina y con estos de ultraderecha en la región, me parece que está mucho más alineado a esa agenda. Ya ha anunciado igual el retorno de la DEA, ¿no? Ha ido a Estados Unidos y ya va a pedir un financiamiento fuerte del FMI y Estados Unidos ya sabemos que no viene y no nos da esa platita gratis, ¿no? Nunca lo va a hacer por buena gente, siempre tiene intereses, estamos viendo lo que está pasando en Argentina, ¿no? Con una condicionalidad muy fuerte para que el gobierno de Milei también digamos, se salve a nivel económico, ahí Trump le ha dado un respaldo muy fuerte, pero con un costo alto. El tema de recursos, ¿no? Naturales, siempre va a ser ahí como que el gran enganche. Como decían esta mañana, además, Estados Unidos tiene una intención de retomar el control sobre los países latinoamericanos y lamentablemente Bolivia creo que se va a prestar un poco a esa agenda. Espero que no sea tan así y espero que abra un poquito más el horizonte, pero no ha ido, por ejemplo, a China, ¿no? No se ha reunido tan directamente con Brasil, ha sido más con Estados Unidos y pidiendo ese apoyo más de ese país del norte. Después sobre el tema de las otras preguntas, estoy de acuerdo con el tema del desarrollo que planteaban y el tema de las narrativas. Nosotros no usamos nunca la mención a los países en desarrollo y desarrollados, por ejemplo, ¿no? Porque no nos parece correcto hablar con esos términos justamente, ¿no? Y sobre todo entendiendo el desarrollo en términos de crecimiento económico, ¿no? Que vulnera derechos, que se enfoca más en la concentración de dinero y capital y poder, y por eso nos referimos más a estas relaciones norte-sur. Sobre el tema de cómo culturalmente Estados Unidos esta mañana nos contaban, ¿no? Ha tenido mucho tiempo para influir en el mundo, vendiendo la idea de que Estados Unidos es lo máximo, ¿no? El mismo cine, las películas, creo que nos han vendido mucho tiempo esa idea.
Pero ahora hay que ver que las cosas también están cambiando con las nuevas generaciones. Y hay quien tiene, por ejemplo, un instrumento de comunicación que es poderosísimo, es la China. El TikTok es una red social que los chinos controlan, que no es visible en la China, justamente porque tiene un poder de influenciar o de, para mí también es atontar a la población de alguna manera, que puede ser utilizado de diferentes maneras y tiene fines políticos también, ¿no? Hay que ver ahí cómo se influencia a nivel más de la cultura de nuestros mismos pueblos, ¿no? Creo que en Bolivia sí se hizo durante esos 20 años algo positivo de reivindicar la cultura, la identidad, ¿no? La pluriculturalidad fue un tema muy importante y además esa reivindicación social de gente que forma parte de más del 50% de la población, pero que siempre había sido relegada, ¿no? Que de pronto ya tiene voz, tiene identidad, llega al poder. Se han cometido muchos errores, pero creo que ha sido algo que ya no, espero que no nos lo quiten, ¿no? Es algo positivo y que ese discurso de la Pachamama, del buen vivir, se ha ido instalando, es algo que tenemos que seguir luchando por instalar nuestras propias narrativas, nuestras querernos, ¿no? Nuestros saberes ancestrales. Tenemos nosotros pueblos indígenas que tienen un conocimiento que es súper importante y cuando pasó la COP16 se notaba que los países del norte tenían interés de sacar mucho de ese conocimiento, por ejemplo, para la industria farmacéutica y para otras cosas, ¿no? Tenemos que valorar todo lo que tenemos y esa riqueza natural y cultural que es latinoamericana y bueno, nuestra, ¿no? Y bueno, sobre la consulta de Asier, justo la Tindad es parte con ACAP-Acá de un esfuerzo para decolonizar la cooperación. Ahí Asier seguramente nos va a explicar mucho mejor qué se ha estado haciendo. Somos parte, hemos organizado el Foro Permanente Latinoamericano para la Descolonización de la Cooperación y es difícil, obviamente, ahorita dar muchas pautas de qué queremos con esa descolonización, pero sí queremos mejorar un poco la relación, que sea más justa la relación entre quien te financia y quien recibe, ¿no? Que no hay esa condicionalidad, digamos, nos ha pasado con financiadores que llegan y te dicen, bueno, te voy a dar la plata, pero tú vas a hacer este proyecto en este tema y con esta persona o con esta organización. Ese tipo de cosas son una práctica colonial que tenemos que romper, ¿no? Estamos justo ahorita teniendo experiencias con un financiador belga, 1111, que está tratando de decolonizar su propia cooperación y nos está tratando de invitar igual a pensar cómo se puede pensar en una gobernanza más inclusiva, más justa entre quien da y quien recibe. Entonces son ejercicios súper interesantes, es un proceso seguramente larguísimo, pero del que tenemos que empezar ya a aprender, porque como dices, Asier, si bien se está reduciendo esa cooperación, 50% posiblemente permanezca ahí y tenemos que cambiar esa forma, ¿no? De esa forma colonial que nosotros mismos a veces nos sometemos, digamos, a ese tipo de ideas, ¿no? Así que bueno, ahí dejo. Son varias preguntas. ¿Está funcionando? Lo tienes que aprender. ¿Aló? Sí. Son varias preguntas. Seguramente no lograré contestar adecuadamente todas. Voy a tratar de comentar más sobre los temas que creo que tengo más a decir, ¿no? Sobre BRICS es bien importante, ¿está bien? BRICS nació como un espacio de cooperación. ¿Sí? No es un espacio de integración, es un espacio de cooperación buscando actualizar la gobernanza global a la realidad del siglo XXI. Para eso nació BRICS en el final de la década de 2000, aún como BRIC, ¿no? Después con Sudáfrica y ahora con más países. La gobernanza global y el multilateralismo no es lineal, ¿no? La evolución. Y en verdad, hoy la posición de BRICS es más defensiva en algunos aspectos, que es mantener el multilateralismo, que es lo que estamos viendo en la propia conferencia del clima. Solo el hecho de haber la conferencia este año, aunque sin la participación del gobierno nacional de Estados Unidos, me parece que ya es un mérito grande, ¿no? Haber la conferencia, porque hay un ataque fuerte de varios gobiernos, principalmente el de Trump, en contra del multilateralismo. Y BRICS es un espacio de defensa del multilateralismo. Nació para actualizarlo, pero en el actual momento es más en la defensa.
y tiene una agenda importante en varios aspectos. Yo comento el que se mencionó más aquí, que es el financiero. Hay instrumentos como el nuevo Banco de Desarrollo, que tiene, como el propio nombre indica, ¿no? una visión de ser un espacio que ayuda, o sea, no es que está en contra del Fondo Monetario o en contra el Banco Mundial, por lo contrario, es por la reforma de estos instrumentos, pero haciendo práctica de una cooperación sur-sur. Esta es la visión estratégica, por lo menos desde Brasil, para BRICS. Pero BRICS no es un bloque monolítico, evidentemente. Hay muchas diferencias y en la ampliación del bloque hace un año y pico, cuando se aumentó el número de países, pero no ingresaron países latinoamericanos, porque Argentina fue invitada, pero cambió el gobierno, conocen la historia. Esto se quedó asimétrico para Latinoamérica, porque es un espacio de cooperación, se pretende, de cooperación sur-sur, aunque con diferencias grandes, lo que es China, lo que es Rusia, con lo que es Brasil, Sudáfrica o India, son muy diferentes. Pero el peso latinoamericano es más bajo de lo que debería ser o de lo que era inicialmente. Y para Brasil, en nuestra visión, que no es fácil por los aspectos que comenté anteriormente de la polarización incluso dentro de Brasil, pero la visión, la lectura de largo plazo es justamente que dependemos para nuestra actuación adecuada en BRICS tener los espacios latinoamericanos consolidados, tanto de cooperación como de integración, incluso en los temas financieros. Si hubiese aquí el Consejo Suramericano de Economía y Finanzas funcionando adecuadamente, la posición de Brasil en BRICS, en las discusiones financieras, sería mucho más robusta, mucho más fuerte. Si hubiese un sistema de pago más fortalecido en la región, para la discusión de un sistema de pago en BRICS, estaríamos en una relación menos asimétrica. Porque como China es tan grande y sigue creciendo más que el promedio de BRICS, aunque India en algunos años puede crecer más que China y eso, pero del promedio China sigue creciendo más. La tendencia a esta asimetría seguir aumentando. Entonces, si no ampliamos en la región, el riesgo es que sea un espacio China plus, no BRICS plus, ¿no? Esta es siempre la mirada que tenemos. Por eso es tan importante, mismo que como asociados, el ingreso de Bolivia y de Cuba, ¿no? Aunque asociados en BRICS tienen un rol mucho, ¿sí? Pero BRICS no tiene un tratado constitutivo, no tiene burocracia, no tiene presupuesto, es un espacio de concertación. O sea, las decisiones no son tan vinculantes, no es así meter como BRICS versus Estados Unidos o Unión Europea, no es eso, ¿no? Porque hay mucha divergencia, pero es un espacio que debe ser fortalecido. Pero sin integración regional, para nosotros latinoamericanos poco vale BRICS. Esta es mi visión general. Sobre el tema de participación de la sociedad civil, si uno ve, esto fue un gran esfuerzo de Brasil, que no fue sencillo, porque hay resistencia en los espacios, pero logramos el G20 social. Nunca hubo y fue, en nuestra evaluación, bastante satisfactoria. La participación de la sociedad civil organizada en el espacio del G20, ¿no? Incluso muy cercano a la cumbre. Lo mismo para BRICS, por la primera vez un espacio popular dentro de BRICS. Primera vez en la historia, este año. En la COP30 lo mismo, nunca hubo tanta participación. En la COP, más por ser el tema también en la Amazonía, no es para el mundo discutir la Amazonía, pero discutir el tema climático en la Amazonía, esto es muy importante, y fue preparada con la cumbre de la Amazonía en 23 en Belén, después este año aquí en Colombia, pero la de 23 precedida de un diálogos amazónicos con participación de 24.000 personas, algo que nunca había existido
en una cumbre de la Amazonía, no, ninguna, porque las otras tres que habían ocurrido no tenían ningún tejido social. Entonces, claro, es limitado, pero es un tremendo avance. Entonces, realizar estos espacios multilaterales con toda la dificultad y tener una agenda, aunque limitada, es un logro, ¿no? Así evaluamos en Brasil y consideramos que fue un éxito tanto G20 como BRICS como la COP. Pero hay temas que están iniciando. Claro, una reunión de un mes no va a decidir el futuro de la humanidad ahí. Es un paso y van a seguir. En el caso de la COP, la cumbre ahora que se realizó como el inicio del trabajo de un año. En la última cumbre amazónica aquí en Bogotá, se acordó el apoyo de los países al TFFF, el Fondo de Florestas Tropicales para Siempre. Creo que es así en español. Eso, claro, no es la solución para todos los problemas, ¿no? Pero es una innovación que creo que tiene mérito, mucho, que es poner un fondo con participación pública de varios países, los que quieran, pero también privada, y la remuneración para el local, no con participación del Estado, porque es muy importante en mi lectura, la lectura del gobierno de Brasil, la participación del Estado también, que no sea directamente con el territorio sin filtros, ¿no? Que es lo que varios movimientos defienden. Pero eso no está normatizado, eso va a seguir el debate y puede ser un espacio decolonial en mi lectura, pero con el riesgo, porque hay un fuerte riesgo que hay que sea también un instrumento de colonización, porque podría tratar solamente de congelar las relaciones de poder, o sea, el país europeo que tiene un territorio pequeño, una emisión gigantesca, va a mantener un territorio equivalente aquí en la Amazonía, congelando las posibilidades de intervención humana en el territorio, lo que para mí también es un riesgo grande. Pero, ¿cómo equilibrar eso? ¿Cómo es justamente mantener los espacios activos de participación, estarmos todos enterados y activos en la discusión y participando del debate y haciendo la disputa política en los espacios? Puede ser, en el caso de la COP, la decisión es de los gobiernos, entonces hay que disputar los espacios del Estado, pero hay varios otros de intervención, de participación social, hay que estar ahí también en los espacios de participación social. Esta división no es... hay que estar en todos los espacios, ¿no? Este es un poco el resumen. Viene la cuestión de BRICS y de cultura, ¿no? Claro, es un espacio nuevo. Hay unos problemas, ¿no? Cuando el IPEA, el instituto que yo trabajo, que está en la presentación, representa a Brasil en el Consejo de Think Tanks de BRICS. O sea, este año somos presidencia del Consejo de Think Tanks de BRICS. Realizamos un montón de actividades, incluso la última va a ser el lanzamiento de la revista que presenté aquí, un número sobre BRICS, con 21 artículos, varios de China, de Sudáfrica, India, Egipto, y varios brasileños también de otros países. Pero nosotros, desde que empezó BRICS, Brasil, nosotros conocemos un poquito, casi nada más de China. Y los chinos conocen un montón más de Brasil. ¿Sí? Así para poner, en la Cancillería de Brasil debe haber unos 5 que hablan mandarín o comprenden ahí chino adecuadamente. Y allá en el Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino hay 30 jóvenes que hablan portugués perfecto, vivieron 5 años en Brasil, todos con menos de 35 años, y conocen las diferencias entre el nordeste de Brasil, el centro-oeste, el sur, el litoral, la Amazonía, y nosotros tenemos una pequeña impresión de conocemos 3 o 4 ciudades de China. Es brutal la diferencia.
pero donde podemos tener un equilibrio más grande, me parece, más articulado con los vecinos, que tenemos historia colonial común, problemas comunes, una relación centro-periferia común, y que para superarla no es suficiente la integración, pero sin la integración ni posibilidad. Un poco de esta forma que trabajamos. Y la respuesta cultural es muy difícil, ¿no? Porque es muy heterogéneo, BRICS, pero cada país tiene su soft power, el bloque todavía poco, pero tiene peso, ¿no? Cuando, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos habla de BRICS, habla en general en contra BRICS, ¿no? O como una amenaza, pero ahí está BRICS. Si no hubiese las varias cumbres que se realizaron, esto es importante, todos los años, incluso cuando Brasil fue Bolsonaro el presidente en 2019, se realizó ahí la cumbre BRICS con China, con Rusia, los presidentes estaban en Brasilia. Entonces, ¿por qué? Independiente de los cambios políticos, los países saben que es vital tener estos espacios, ¿no? Y la parte cultural seguramente es importante, pero igual como la integración no es suficiente. Por el tiempo me quedo, pero estoy a disposición. Mi correo estaba en la presentación, pedro.barros@ipea.gov, con la V corta, ¿no? De gobierno, en Brasil es gobierno. .br, y mañana también hoy más tarde, mañana estoy aquí, con mucho gusto podemos conversar más. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar por una pregunta que no fue dirigida a mí, pero me parece que es el síntoma justamente de lo que quería decir. Somos pueblos en desarrollo. Ahí está el síntoma cultural del colonialismo y por donde tenemos que empezar. Usted lo dijo claramente y por eso conecto esta afirmación con la pregunta que usted hizo. No podemos dejar la economía a un lado, pero la economía no puede seguir siendo el centro de este debate por ese tipo de afirmaciones, porque nos seguimos creyendo el cuento de que necesitamos ser pueblos en desarrollo. ¿Desarrollo según quién? ¿Hacia dónde nos vamos? Ahí es donde usted mismo lo formuló en su pregunta. ¿Dónde está la cultura acá? Hay una colonización cultural desde la perspectiva del desarrollo en este debate. Y para empezar, ¿qué debemos hacer? Necesitamos revisar nuestras narrativas, necesitamos entendernos cómo estas múltiples organismos multilaterales que se han creado, incluido el BRICS, todavía tienen una gran tarea por la decolonización cultural de las relaciones multilaterales e internacionales. Entonces yo por eso insisto mucho en el tema, que efectivamente si no tenemos una mirada crítica del concepto de desarrollo, que realmente no es un problema económico sino un problema cultural, vamos a seguir dando vueltas en el mismo eje. Yo estoy de acuerdo con usted, la economía es central, pero no puede seguir siendo lo mismo y menos una economía pensada en una pirámide, donde hay unos que están en la cúspide de la pirámide y otros que están abajo. Ahí yo sí creo que hay una tarea fuerte a nivel de lo cultural, que yo sí creo que para pasos que tenemos que dar, necesitamos que dar uno muy importante y es revisar la narrativa con la que estamos construyendo este debate. Yo creo que por eso lo que acaba de pasar en la Claxo es muy importante. La Claxo se puso la tarea de pensarse cómo pensar el tema de la cooperación internacional desde la perspectiva de la decolonialidad y creó un grupo permanente. Es muy importante ese paso, porque lo que está diciendo es que el debate aquí no es un debate económico, es importante el debate económico, claro que sí, sin eso no vamos a poder hablar de otro montón de cosas y nunca vamos a poder ver un niño con una camiseta de los astroespaciales chinos, claramente, ¿sí o no? Pero el debate sí lo tenemos que poner desde mi punto de vista en otro lado. Hay que equilibrar el economicismo en el que se nos ha puesto este debate y ponerlo en su justo lugar. Es importante la economía sin olvidar la participación de los pueblos, la cooperación entre los pueblos, que es con lo que he insistido y quiero seguir insistiendo, la solidaridad entre los pueblos es lo que está detrás de todos estos otros múltiples organismos multilaterales que se han venido creando, pero son además los que trabajan sin plata.
son los que además trabajan con todo el poder en contra, y me refiero con balas encima. Ahí es donde tenemos que poner la atención. Estos pueblos que se están oponiendo a esas lógicas del desarrollo son los pueblos que están siendo criminalizados, asesinados, y por eso vuelvo, insisto, para la pregunta. Hay que seguir metiendo el tema de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en el centro. Estos organismos multilaterales, yo de acuerdo, la integración es muy importante, es necesaria para esto. Los pueblos latinoamericanos son un buen ejemplo de integración, los pueblos, no necesariamente los gobiernos. Y ahí es donde yo siento que la reflexión también hay que, en el caso de nuestras experiencias latinoamericanas que hemos tenido gobiernos o esquemas democráticos presidencialistas, pues darle la relevancia y la preponderancia que tienen los pueblos en este debate. Y entonces yo digo, cuando tú preguntas cuáles son los pasos necesarios que tenemos que dar, yo sí creo que es importante mapear y visibilizar esas redes que sí existen, porque en la medida que sigan siendo invisibles, el debate se nos va a quedar en un debate economicista, y no es porque quiera criticar la importancia del económico, sino que me parece que es importante equilibrar el debate. Hace poco, con relación a esto que se decía de China, también en Colombia se hizo el 42 Congreso de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y los que estaban en ese congreso por parte de China eran activistas que habían sido encarcelados por el régimen chino. Así lo llamaban ellos, el régimen chino, que los espió y los invisibilizó absolutamente en cárceles, y básicamente ustedes buscan a estos líderes que son los que se han opuesto al espionaje de China a través de, por ejemplo, los celulares, son personas que hoy no existen, los borraron del mapa. Entonces sí es importante también tener la mirada crítica con relación al tema de China, porque China también es hoy uno de los polos del mundo. Entonces estamos hablando de multipolaridad, pero ¿hacia dónde? Porque lo que podríamos también estar es fortaleciendo a través del BRICS y otras miradas, otra vez esa misma lógica del poder sin cuestionar el poder en sí mismo, y yo creo que ahí es donde también tendríamos que poner la reflexión. Y yo creo que hay ejemplos muy interesantes. Nosotros en Terre des Hommes Suisses, que trabajamos por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, si miramos desde la perspectiva del derecho al trabajo, uno diría, no, los niños no tendrían que trabajar, y eso es más o menos lo que vendría a decir la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, y en Europa eso está clarísimo, los niños no deben trabajar, y aquí en América Latina, en Bolivia y en Perú, nace el movimiento de los NATS, y los niños y las niñas dicen, no, nosotros sí vamos a trabajar, pero lo vamos a hacer en condiciones dignas y tenemos voz y somos actores políticos. Entonces un poco ponen esa mirada y la descentran y la ponen en tensión, esa mirada del norte hacia el sur, que diría a los niños hay que protegerlos, pues los niños dicen, oiga, nosotros que somos los que ustedes dicen que tienen que proteger, también tenemos voz y tenemos esto para decir. Y cambian la polaridad y ponen en tensión esos acuerdos que podrían desde la perspectiva del desarrollo ser miradas del norte, miradas occidentales sobre el resto del mundo. Entonces, por eso yo vuelvo e insisto que sí es importante volver a poner en tensión el concepto de desarrollo como si fuera la gran panacea. Y cerraría diciendo que yo sí creo que sí es importante seguir fortaleciendo los mecanismos. El BRICS es importante, yo no estoy diciendo que no. Lo que hay es que tratar de equilibrar todas esas otras posibilidades de relación que ha habido históricamente entre los pueblos, que sí existe, y en últimas son el tejido que ha mantenido la posibilidad de que el mundo no se haya derrumbado o no se esté derrumbando más rápido. Sin eso que aportamos las organizaciones sociales y de la sociedad civil, tal vez, insisto, como lo dije en el panel anterior, estaríamos en un lugar distinto. En el caso de Colombia lo podemos ver claramente. ¿Qué sería de las violencias que está viviendo hoy Colombia si no es porque hay organizaciones sociales que están permanentemente cuidando a los pueblos para que estos grupos de poder no los estén exterminando? Por eso es que somos tan importantes, por eso es que es importante que nos visibilicemos y además le demos el valor que tiene y merece al trabajo que hemos venido haciendo históricamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a toda la comunidad pues que está aquí, y nos vemos mañana para
seguir esta discusión, porque esta discusión es fundamental. Yo creo que se está creando una posibilidad muy grande aquí. Muchas gracias.